Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great again. Religión. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Y conspiración. Con su conductor Alejandro Corado y muchos invitados. Así que sean bienvenidos. Hola amigos y amigas de Política y un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Eugenia Medina, quien es una mujer que hoy nos viene a contar una experiencia cercana a la muerte que tuvo. Así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Es un gusto a poder escuchar esta experiencia y poderla compartir con los demás. Gracias, Alejandro. Un gusto también el que me puedas permitir tener este espacio, ¿verdad? Para poder compartir, pues, un poquito de lo que a mí me sucedió hace un par de tiempo. Como tú bien lo dijiste, pues mi nombre es Eugenia Medina, tengo actualmente 36 años de edad. Y pues te quiero comentar, igual manera, si vas teniendo dudas, me vas interrumpiendo, no hay ningún problema. Hace ya 16 años atrás, ¿verdad? Yo tuve un accidente, yo estaba regresando de trabajar, actualmente yo vivía en la capital y trabajaba en un hotel de la zona 9. No manejaba todavía, no tenía automóvil y regresando para mi casa, pues yo tomé el bus que me dirigía exactamente para la Roosevelt, ¿verdad? Para poderlos ubicar en escenario. Cuando cabal llegó mi parada, pues ahí me bajé, pero para no atravesarme la pasarela, porque como sabemos que la inseguridad en nuestro país no es cuestión de ahora, sino que ha sido por años, ¿verdad? Que se ha suscitado. Entonces decidí cruzarme un semáforo. Al momento de pasarme el semáforo, eh, estaba en rojo y una camioneta, un bus de los que yo había montado, ¿verdad? Se pasa el alto y me pasa aventando, arrastrándome cuadra y media, ¿verdad? Yo al momento del impacto, yo realmente es lo único que vi fueron las luces, porque mi mamá me había acompañado para poder regresar a casa. Ella venía atrás mío y ella me gritó, ¿verdad? En mi casa me dicen Sheni, entonces ella me dijo, Sheni, me dijo, ¿verdad? Y al momento de yo voltear a ver, pues ya venía el bus prácticamente aquí a la par, ¿verdad? Y cuando yo volteé a ver, únicamente vi luces que me cegaron y no sentí absolutamente nada. Me arrastró cuadra y media porque a la cuadra y media me soltó el bus, ¿verdad? Cuando en el momento del transcurso en el que el bus me llevaba, yo no iba consciente, yo únicamente, pues, lo único que recuerdo es que yo estaba soñando, según yo ya estaba en mi cama, ¿verdad? Durmiendo. Entonces, la gente le decía, pare, pare, le decía, ¿verdad? Pare, porque la mató, le decía la gente adentro, pero yo no sabía qué estaba pasando, ¿verdad? Probablemente yo sí iba dentro del bus, para mí era un sueño en mi inconsciente, pero yo iba dentro escuchando a la gente que le decía que parara constantemente. Al momento que la camioneta me suelta, tampoco siento porque en ese momento, y para hacer referencia, eran las 7 de la noche cuando fue el accidente. Ya estaba oscuro, y al momento que la camioneta me suelta, porque mi mamá iba detrás de la camioneta corriendo y me comenta que a la cuadra y media me soltó, yo empecé a ver el cielo como que eran nubes blancas. Era una tarde preciosa, así como la que tenemos ahora en verano, ¿verdad? Y vi para arriba y se miraba hermoso el cielo. Y empecé a subir, pero yo subía de una manera acostada, ¿verdad? De forma horizontal. Mi mirada para abajo y yo miraba a mi mamá, miraba a mi hermana que caminaba de un lado a otro, se miraban los carros que se detenían, ¿verdad? Pero yo no me miraba a mí, yo no miraba, yo no sabía qué estaba pasando.
Pues en ese transcurso yo simplemente estoy subiendo, miro esas nubes de algodón, ¿verdad? Y empiezo a ver cómo las ambulancias se ponen alrededor de mi mamá y se acercan con mi mamá. Yo no sabía qué pasaba, no entendía y no escuchaba, únicamente miraba, pero yo no me miraba a mí, ¿verdad? Entonces, las ambulancias se acercan, hablan con mi mamá porque se ve, ¿verdad? Que están platicando, y una de las bomberos abre la puerta de atrás de la ambulancia, se sienta y sus piernitas las empieza a menear así, ¿verdad? En una de esas miro yo que hay una persona que se acerca vestida completamente de gris a mi mamá con una cartera y un zapato. Era mi cartera y mi zapato, lo pude reconocer. Y miraba a mi hermana que caminaba en el arriate central de la Roosevelt, ¿verdad? Cerca de la 16 calle, caminaba de un sentido a otro hablando por teléfono, avisando a mi familia, avisando a la iglesia. Entonces, de repente yo ya no vi ese escenario, sino que volteé a ver, iba subiendo más, como cuando uno, para hacer la referencia, uno va en un avión y uno está viendo por la ventana, ¿verdad? Y se miran esas nubes y de repente como que mi cuerpo topó en un techo y ¡pum! Se regresó de un solo, ¿verdad? Para hacer énfasis entre ese ínterin, mi mamá, nosotros somos cristianos evangélicos y mi mamá le pedía a Dios y le decía, Señor, extiende tu cetro de la vida como el rey extendió el cetro a la reina Esther para no matarla, para otorgarle todo lo que ella quería. Entonces le pedí a mi mamá a Dios y le decía, Señor, extiende el cetro de la vida hacia mi hija para darle una oportunidad de vida y permite que mi hija regrese y regrese bien, ¿verdad? En ese momento mi mamá me tenía agarrada la mano, ¿verdad? Me la tenía así agarrada, pero yo tengo algunas cicatrices, ¿verdad? No sé si logran ver, entonces tengo cicatrices en mis dedos, tengo cicatrices porque yo me quebré la clavícula, me quebré el fémur, toda esta parte de aquí yo no la tenía. Yo siempre he utilizado lentes y entonces mis lentes como que habían lastimado la nariz, entonces se miraba el hueso en la nariz, se miraba el hueso de esta parte de acá, tenía raspones en todos lados de mi cara, manos, pies. Entonces, cuando yo me desperté, le dije, mamá, me estás lastimando. Yo no sabía qué estaba pasando, pero como mi mamá me tenía bien agarrada, me estaba lastimando cabal esta cicatriz que tengo acá, ¿verdad? Y esa cicatriz era grande, o sea, se miraba el hueso. Y cuando mi mamá escuchó, abre los ojos y se me queda viendo y los bomberos la quitan, ¿verdad? Y hoy escuchaba el ruido de los bomberos, escuchaba la gente decir, está viva, decía la gente, ¿verdad? Creo que la gente que vivió ese momento alrededor pudo contemplar un milagro de los que muchas veces la gente no cree, ¿verdad? Yo soy una experiencia, un milagro viviente del poder de Dios. Realmente él no solo hizo esa obra ese momento, yo entré al Hospital Roosevelt, a mí me trasladaron cuando me levantaron de ahí, me trasladaron al Hospital Roosevelt, yo no sentía dolor, yo solo decía que qué me había pasado, nadie me decía nada. Me llevaron al Hospital Roosevelt y cuando yo entré cantando al Hospital Roosevelt porque decía que no se me olvide lo que estoy recordando. Constantemente recordaba el nombre de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, de mis primos, de mis tíos, para que no se me olvidara nada porque yo sentía que todo se me iba a olvidar. Nadie me decía qué había pasado. Al momento de hacerme el examen primero que le hacen a uno, ¿verdad? Los doctores del hospital evalúan y dicen viene quebrada de la clavícula, parece que hay una quebradura en pierna, pero todas mis quebraduras fueron internas. Entonces a mí no se me miraba nada más externo, más que yo tenía abierta la cabeza, esta parte de aquí para atrás, ¿verdad? Entonces la sangre, como es tan escandalosa, pues yo iba botando sangre. Y los doctores decían que me tenían que sacar un ultrasonido, que me tenían que sacar una tomografía. Así fue, pues me sacaron un ultrasonido. Mis órganos estaban completamente intactos. Al momento de la tomografía, mi cerebro y mi cráneo completamente intactos también, ¿verdad? Y lo único era eso. Lamentablemente en el Hospital Roosevelt, pues no me caso de la salud, ¿verdad? Así como estamos, pues
en la actualidad, pues seguimos igual. Hace 16 años era lo mismo. El sistema de salud no lo ha mejorado en ninguna de las áreas. Entonces, me trasladan a otro hospital privado en el cual me someten a una operación, ya que quebró. El fémur se quebró y se quebró de esta manera, atravesando la vena principal en donde yo me estaba desangrando, ¿verdad? Y cuando me internan, me operan en el hospital, tuve para que me pudieran, pues, en ese tiempo, ¿verdad? Me pudieran dar donaciones, ya que había perdido demasiada sangre, y estuve en el intensivo mucho tiempo. A mis papás les dijeron que yo ya no iba a pasar las noches cada vez que yo pasaba, ya que todos, pues, mis riñones, mis órganos, mis pulmones estaban colapsando completamente. La operación fue bastante grande, duró toda la noche. Y después de eso, después al salir del intensivo, pues una serie de milagros, ¿verdad? Se van dando durante ese tiempo. Una, el accidente, regresé de la muerte. Dos, al momento de que me hicieron los exámenes, no tenía ningún órgano dañado. Tres, la camioneta me pasó encima. Yo tenía las llantas de la camioneta marcadas en la espalda. Prácticamente pasó encima de mí el bus, ¿verdad? Y mi columna, gracias a Dios, no se dañó, no se rompió. Pues mis discos normales, ¿verdad? Tres, al momento de que me operaran, mis 4 infartos que me dieron, la sangre, decían los doctores que yo no iba a sobrevivir, no iba a salir del intensivo, y luego, pues gracias a Dios, salí del intensivo, y después de eso, el doctor me dijo, vamos a tener un año completo para poder recuperarte, un año en silla de ruedas, y luego de eso vas a poder empezar a caminar con andador y luego con bastón. Para la gloria de Dios, yo tardé 4 meses para poderme levantar, ¿verdad?, de la silla de ruedas y empezar a caminar. Empecé a caminar con andador 4 meses más y el resto pues ya caminando normal, ¿verdad? Entonces, creo que es una pequeña reseña de lo que me pasó y no se manifiesta la magnitud del milagro que Dios hizo en mi vida y creo que y continuamente sigue haciendo, ¿verdad? Hay mucha gente que en la actualidad no cree. Había una persona que una vez me dijo, si Dios cumplió el milagro en ti, significa que a ti sí te quiere y a otra persona que murió no la quiere. No, es porque el propósito de Dios ya se cumplió, ¿verdad? En la persona que lamentablemente fallece. Dios tiene los tiempos y la vida de uno en sus manos. Y los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Y aunque muchas veces para la mente humana cuesta entenderlo, hay personas que cumplieron su propósito y ahí terminó, ¿verdad? El momento de su vida. Pero hay otras que Dios nos deja para poder testificar de su poder, de su gloria, de su amor infinito, ¿verdad? Y que para que la gente de este tiempo siga creyendo. Mucha gente dirá ahorita, ay Dios, ¿qué va a creer si eso fue hace tanto tiempo? Eso pasó 16 años atrás, pero Dios sigue haciendo milagros. Y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Totalmente, y es que es una experiencia, o mejor dicho, un relato, porque no es una experiencia nuestra, para los oyentes, obviamente. Es un relato increíble porque el simple hecho de que una camioneta arrastre a una persona, así, cuando lo avientan a uno, es algo que casi está entre la vida y la muerte. No digamos que lo arrastren a uno una cuadra era, ¿verdad? Cuadra y media. A cuadra y media, y con las llantas encima, con el peso de una camioneta que me imagino que no iba vacía. Entonces es algo increíble que literalmente es algo que solo Dios pudo hacer. Y el hecho de esa experiencia de la elevación y algo donde podemos corroborar, por así decirlo, que es verdad, primeramente son las marcas del cuerpo, y segundo es que pudiste escuchar lo que pasaba alrededor.
sea, mucha gente podría decir, sí, yo estuve ahí y de verdad estábamos hablando eso, o esto estaba pasando, o esto y lo otro. Entonces, es una experiencia extraordinaria que Dios en su misericordia y soberanía permitió que pasara, ¿verdad? Um, y importante, que muchas personas dicen que a veces cuando pasan milagros a ciertas personas es porque Dios las quiere más que a otras. Y en realidad, pues no, pues porque Dios obra como quiere, con quien quiere, en sus designios eternos que uno pues no conoce, porque es imposible llegar a entender o conocer la mente de Dios. Entonces, fue la voluntad de Dios, así como también ha sido la voluntad de Dios llevarse a otras personas, como decimos vulgarmente en Guatemala, al que le toca, y al que no, pues aunque se ponga, y al que le toca, aunque se quite. Entonces, es la soberanía y la voluntad de Dios que uno no puede entender muchas veces. Y pues me imagino que más de alguna persona eh, no podrá entender cómo fue que esto sucedió. Me gustaría conocer tal vez alguna experiencia que hayan tenido gente que conozcas o gente cercana eh, al reaccionar que sobreviviste a este atroz accidente. Sí, he tenido incluso cuando de repente menciono, ¿verdad? Porque uso a veces blusas que se nota cabal la cicatriz que tengo en esta parte de acá o se me nota ya cuando estamos en persona, pues se me nota esta parte de acá. La gente dice, ¿qué te pasó ahí? Pues yo empiezo a comentarles, ¿verdad? Y regularmente, pues las personas que son médicos o psicólogos siempre dicen, ay, te disasociaste, de repente, pues perdiste algún momento de conexión y eso fue lo que te pasó, en ningún momento te moriste, pues si no, no estuvieras aquí, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que muchas veces la mente humana es demasiado corta en el sentido de que la gente que ha tenido estos encuentros, ¿verdad? Con cercanos a la muerte o en el caso de que uno pueda salir de su cuerpo y ver ciertas cosas que están sucediendo, no lo cree, ¿verdad? Realmente es respetable también la opinión de cada persona, aunque en mi creencia sí sé que existe la vida después de la muerte, ¿verdad? Y hay un cielo también como hay un infierno. Pero sí he tenido muchas opiniones, unas a favor, otras en contra, ¿verdad? Y otros simplemente dicen, ay, qué mentira. O como vulgarmente dicen, ay, qué casaca, es que de verdad solo mentiras es, ¿verdad? Entonces se acepta y uno dice, pues está bien, tienen la libertad de creer o no creer. Totalmente, y sí, la ciencia, bueno, la pseudociencia, por así llamarla, porque al final la ciencia, como dijo un gran científico, si no mal recuerdo, fue Albert Einstein, o si no fue otra persona, la ciencia nos conecta cada vez más con Dios. Entonces la gente que aún a pesar de estudiar la ciencia no logra comprender o no logra asociar esto con algo divino, pues simplemente eh, es porque son humanos, pues no logran comprender y ven con ojos humanos todo, no logran comprender que hay un mundo sobrenatural eh, y que claro, hay vida después de la muerte, ya sea cielo para los seguidores de Cristo o infierno para todo aquel que no haya creído en el Hijo de Dios. Entonces, ah, pues eso, claramente. Y también me gustaría saber cómo fue la experiencia de parte de la familia o la gente de la iglesia o las personas que te conocían en esa época. Sí, hay algo que no mencioné. Cuando yo estaba en el hospital, ¿verdad? En el Roosevelt, cuando me acababan de ingresar, pues mi mamá, como ahí no dejan ingresar a nadie más que al enfermo y todo el equipo médico, ¿verdad? Que está dentro del hospital. Mi mamá me dejó un celular que antes, pues, me encantaría mostrar fotos de lo que fue el accidente o fotos de mi recuperación. Lamentablemente, pues no había tanta tecnología en ese tiempo. Tendré una que otra foto por ahí de cuando yo estaba en silla de ruedas, pero no la tengo cabal
de silla de ruedas, ¿verdad? Y tengo también otra anécdota con referente a eso, pero cuando me habían metido cabal al hospital, mi mamá me dejó un celular que son los Blocks, que antes eran, ¿verdad? Los Nokia. Y yo estaba esperando a que me sacaran un ultrasonido, la radiografía, la tomografía, espera de eso, y cuando sonó el teléfono. Y yo contesto, digo, ¿aló? Y me dice la persona atrás del teléfono y me dice, Luisa, que es el nombre de mi hermana, y le digo, no, te habla Jenny, le digo yo, ¿verdad? Jenny, dice así, ¿verdad? Exaltada, y le digo, sí, te habla Jenny. Pero te acaban de atropellar. Y yo, sí, pero estoy esperando que me hagan unos exámenes. Ay, pero no puede ser si te moriste, me decía la persona, ¿verdad? Exaltada, y le decía, sí, pero estoy viva y me van a hacer unos exámenes. Te hablo después. Y le colgué, ¿verdad? Entonces, sí he tenido varias experiencias en el sentido de que la gente después cuando me miraban o incluso en el mismo hospital no podían creer la magnitud de lo que pasaba. El médico que a mí me operó en el hospital privado, él, pues gracias a Dios, Dios aún así, pues en medio de todo ponía ángeles en el camino. El médico es cristiano evangélico. Entonces, él decía, yo sí creo que hubieron ángeles que te cargaron y, y te sostuvieron cuando quedaste atrapada entre la camioneta, ¿verdad? Y sé que esto es un milagro porque no cualquiera vive después de que lo atropellen, lo arrastren 4 y media y encima de se rompe el fémur y atraviese una de las venas principales y desangrándote, ¿verdad? Entonces, realmente la gente sí, la mayoría de gente muy cercana que vivió esto conmigo, se quedaron asombradas al ver todo lo que había pasado y que aún así me levanté, caminé y sigo de pie. Claro, y es que como decía al inicio, es impresionante eh, que alguien que haya tenido un accidente tan grande magnitud esté hoy con nosotros, contándolo para, no, viviéndolo para contar, y más aún que pueda seguir caminando y viviendo una vida normal, como las demás personas, ¿verdad? Si hay personas que por accidentes menos graves o por otras lesiones ya no pueden caminar o les tienen problemas de salud, eh, y después tenemos un ejemplo como el tuyo, es, el, es un avistamiento de cómo Dios cuando quiere Él y para su propio propósito, mantiene vida y sana a la persona, y cuando no, no. Pero es como el caso del ciego que Jesús sana, cuando los apóstoles le preguntan que quién ha pecado, si él o sus padres, para que haya nacido así, y Jesús le responde que ninguno de ellos, sino que ha nacido así para que el propósito y la voluntad de Dios se expanda por el mundo. Entonces, casos como este es para que la voluntad y el poder de Dios se expandan y la gloria de Dios sea compartida a todos. Definitivamente, definitivamente es un propósito el cual es de anunciar, ¿verdad? No solo la salvación física en el sentido de un milagro, ¿verdad? Un milagro en este siglo que como yo te indicaba, ¿verdad? La gente ya no cree. Desde hace tiempo atrás la gente dice, ay, no, si ya no existe un Dios. Eso es mentira. ¿Por qué Dios no ayuda? ¿Por qué Dios no extiende su mano? ¿Por qué? Porque Él tiene su propósito y su plan. Y en el caso cuando la gente se desvía y dice, ¿por qué Dios no ayuda al hambriento? ¿Por qué Dios no prohibió que pasara esto con estos niños o con esta persona? Porque la maldad del hombre se ha incrementado. Y esto nos sirve para que también la gente haga una reflexión y diga, ¿qué estoy haciendo con mi vida? A mí, Dios no únicamente me salvó el cuerpo, también el alma. Y gracias a Él, pues yo tengo vida eterna y tengo una meta, seguirlo a Él y ser más como Él cada día, ¿verdad? Y hablar de las buenas nuevas y declarar que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Claro, y como estamos recordando en esta Semana Santa, eh, Jesús en la cruz del Calvario no solo nos compró la salvación, sino que venció a la muerte, citando
a las escrituras, ¿dónde está muerte tu aguijón? Más allá de si nosotros llegamos a sobrevivir a un accidente o alguna otra actividad peligrosa, si nosotros somos salvos, ya no hay más muerte, ya no hay nada más que podamos perder, porque si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo, diría el pastor Paul Washer, por ejemplo. Y creo que es lo más importante y es muy bueno recordarlo en esta Semana Santa, hoy sábado de gloria, 30 de marzo del año 2024. Es muy importante recordar esto. Y pues nos habías contado, mientras narrabas el relato de la recuperación, que habías tenido otra experiencia. Me gustaría que si nos pudieras compartir acerca de ella. Sí, claro, después del mes de que yo estaba pues ya en casa, empecé a tener complicaciones respiratorias y una noche, recuerdo bien, mi mamá estaba en la cocina y yo estaba en la silla de ruedas sentada, ¿verdad? Platicando con mi mamá y de repente me empezó a dar mucho sueño. Lamentablemente, como pasé demasiado tiempo, se puede decir postrada, ¿verdad? Sin poder caminar, me tuvieron que llevar de emergencia al hospital, era un hospital privado también. El médico de cabecera que nosotros teníamos nos indicó que teníamos que dirigirnos a un hospital y yo desarrollé un cuadro de trombosis. En el transcurso del camino de la casa para el hospital, que quedaba en zona 15, yo sentía demasiado sueño, yo empecé como a cabecear, ¿verdad? A quererme dormir. Entonces mi mamá trataba de mantenerme despierta y yo ya no podía. Cuando logramos llegar al hospital, lo primero fue empezarme a hacer unos análisis, ¿verdad? Tiempos de coagulación. Yo padecí de la trombosis, como indiqué, y tuve 5 mini embolias. ¿Qué significa esto? Que el coágulo que yo tenía se había alojado detrás de la rodilla, detrás de la pierna que yo tuve el problema. Se había alojado y entonces esa noche se soltó. Y al momento de soltarse, cuando pasa cabal en el conducto del pulmón, se puede decir, se disparce el montón de coagulitos, ¿verdad? Y tuve 5 mini embolias en ese transcurso de tiempo, ¿verdad? Tuve que estar 2 semanas aproximadamente nuevamente hospitalizada, ya que tenían que controlar el nivel de coagulación, los tiempos de coagulación, con medicamentos, y tenían que estar en vigilancia que no se fuera a desarrollar otro trombo para que no pudiera pasar algo peor, ¿verdad? Entonces, yo pienso que en esos lapsos que tuve después del accidente, al momento de los infartos, al momento de la trombosis, al momento de todas las situaciones que viví, que mis órganos estaban colapsando, pues había una pelea constante, me imagino, ¿verdad? Hablando del mundo espiritual, en donde Dios estaba luchando por mi vida, ¿verdad? Para que yo viviera, y la muerte estaba del otro lado diciendo no, ya es el tiempo, pero como el tiempo perfecto y en sus manos lo tiene Dios, ¿verdad? Él dijo no, ella se va a quedar para glorificar mi nombre y aquí estoy, ¿verdad? Glorificando el nombre de Él, que a través de todo lo que me sucedió durante ese año, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Claro está, si hay secuelas del accidente, pues muchas veces hay dolor, más que todo el material, ¿verdad? El material como se destiempla. Hay gente que también dice, los efectos de luna no existen. Sí existen en el momento que uno tiene un material dentro del cuerpo, sí existen, sí hay dolor, cefaleas, ¿verdad? En el caso por el accidente, algunos problemas, ¿verdad? Como el que tuve en un pie, tuve una tendinitis cabal en el pie, que tengo el clavo en la misma pierna. Entonces, son secuelas que pasan y durante el tiempo pues se hacen más notorias. Claro está que cuando uno va pasando más el tiempo, el cuerpo más se degrada, pero eso no es nada comparado a la gloria que Dios permitió que se viviera a través de mí al momento de Él darme una oportunidad más de vida. Claro, y sí, al final eh, Dios tiene la última palabra. No importa quién esté peleando o quién esté dando todo, poniendo toda la carne al asador. Al final lo importante es si Dios dice sí o si Dios dice no, como el rey soberano que es.
y lo pudiste ver 2 veces en tu vida, lo cual es impresionante. Son momentos extraordinarios que pasan en la vida diría del creyente, pero no solo del creyente, porque muchas veces a muchas personas también le pasan cosas así para que o entre al camino o regrese a él. Entonces, es interesante todo esto, ¿verdad? Y, y pues me gustaría también que ya para ir finalizando, le dejaras un mensaje a la audiencia que nos está escuchando. Sí, claro, pues invito a que esta noche, este día, ¿verdad? No pierdas más el tiempo en cosas vanas, en cosas innecesarias. Como bien lo he mencionado, hoy sábado de gloria, estamos conmemorando toda esta semana la muerte, crucifixión y el resucitar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no pierdas más el tiempo, acércate a Él. Los tiempos se están cumpliendo y Dios quiere hacer un milagro en ti. Y este día, pues es para hacer un milagro en tu vida y darte la salvación eterna, la vida eterna después de la muerte, yo creo que ese es el mayor regalo y el mejor milagro que uno puede experimentar hasta el día de hoy, que es el aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y obtener la vida eterna a través de Él. Totalmente de acuerdo y sí, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, hoy estuvo con nosotros Eugenia Medina contándonos su experiencia cercana a la muerte. Recuerden, yo soy Alejandro Corado y nos vemos en una próxima. Que Dios los bendiga.